Buenas tardes, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Aura Clemencia Negri Izquierdo. A continuación voy a hacer la presentación de mi trabajo sobre definición de estadísticas y descriptiva y sus elementos. Bueno, vamos a tratar en esta presentación de conocer más acerca de qué es la media, la moda, la mediana, la varianza, la desviación estándar y algunos ejemplos para saber cómo se calcula. Bueno, vamos a iniciar con qué es la media. La media es un tipo de promedio que se puede hallar al dividir la suma de todos los elementos de un conjunto por el mismo número de cantidad de números que la componen. Aunque no es un tipo de promedio, no es el único tipo de promedio existente, la media es uno de los promedios más utilizados en las matemáticas porque nos puede se utiliza para cualquier tipo de propósito en la vida diaria, desde calcular el tiempo en que me gasto yo de llegar de mi casa al trabajo hasta saber cuánto dinero gasto en una semana. El ejemplo que coloqué a continuación dice, encuentre la media del conjunto que está conformado por los números 2, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 11. Es decir, que está compuesto por 8 números el conjunto. Entonces, ¿qué se hace? Se suman todos los números, la suma de estos números da 54 y se divide por el número de elementos que lo componen, que son 8. Esto da 6,75, es decir, que la media es 6,75. ¿Qué es la moda? La moda es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. Siempre se hablará de una distribución bimodal de los datos adquiridos en una columna cuando encontremos dos modas, es decir, dos datos que tengan la misma frecuencia absoluta máxima. Ejemplo, encuentre la moda del conjunto compuesto por los elementos 2, 3, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 12. En este ejemplo podemos observar que los elementos 2, 3, 7, 10 y 12 solo se repiten una vez, mientras que los elementos 5 se repiten dos veces y el 9 se repite tres veces. Es decir, que la moda es 9 porque es el mayor número que se repite. ¿Qué es la mediana? La mediana es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana es promedio de dos números centrales. Para averiguar la mediana siempre se deben ordenar todos los números, siempre se ordenan por su tamaño. Entonces dice, encontrar la mediana del conjunto compuesto por los elementos 3, 10, 36, 255, 79, 24, 5, 8. Lo primero que hay que hacer es ordenar los números de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Está compuesto por 8 elementos. Es un número par, entonces lo que hacemos es encontrar el promedio de los números, que en este caso sería el 10 y el 24. Estos dos números se suma el 10 más el 24 da 34, lo dividimos entre 2, es decir, que la mediana es 17. ¿Qué es la varianza? La varianza en estadísticas es la raíz cuadrada de la desviación estándar, es decir, siendo la media de las frecuencias con la medida elevadas al cuadrado. Para calcular la varianza hay que seguir tres pasos. El primero es calcular la media realizada en el promedio de los números. Segundo, hay que restar la media a cada número anterior y elevarlo al cuadrado. Y tercero, hay que calcular la media de las diferencias al cuadrado obtenidas en el punto anterior. Entonces, la S representa la varianza, x1 el término de conjunto de datos, x media es la media de la muestra, el signo sumatoria y n es el tamaño de la muestra. Dice calcular la varianza de la distribución entre 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18. Entonces, ¿qué se hace? En este caso se suman todos los datos. Estos datos dan 72, son 9 datos y se divide entre 8. Aquí lo que hacemos es hacer la fórmula de la varianza donde decimos que el primer término menos 9 elevado al cuadrado más el segundo término 3 menos 9 elevado al cuadrado más el siguiente término y así sucesivamente. Esto significa que esto es igual a 15. ¿Qué es la desviación estándar?
Es la medida de dispersión más común, que indica que tantos datos dispersos se encuentran con respecto a la media. El símbolo es el sigma y se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una población, mientras que se utiliza también mientras que se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. Acá hay un ejemplo de cómo se calcula. Entonces se calcula la desviación, dice calcular la desviación estándar de las siguientes observaciones, donde n es el número que usamos para la siguiente fórmula, la media, que es igual a 2.9, y después se resta la media de los datos y luego elevarlos al cuadrado. Esto nos da que la desviación estándar es 1,287. ¿Qué es la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa es un método de investigación que está basada en lo empírico y lo analista. Se basa en sus estudios en números estadísticos para dar respuesta de causa y efecto. La investigación cuantitativa tiene como objeto dar respuesta a la población y a las preguntas específicas. Las características de este método cuantitativo, uno puede ser que necesita que haya una relación entre las variables del problema de la investigación, que los datos analizados siempre deben ser cuantificables. Es un método descriptivo, analiza y predice el comportamiento de la población, se centra en causa y efecto. Los resultados pueden aplicarse a situaciones generalísticas. Está orientado a resultados. Los números y los datos representan la realidad más abstracta. Este método de investigación surge en el contexto militar en Inglaterra a fines del año de 1939. Su propósito era el de alcanzar la máxima eficiencia posible de los sistemas de defensa, lo que significaba mejorar sus resultados balísticos, basándose en estudios detallados y por ende memorizando las pruebas estadísticas. Su aplicación se basa en el número y en las estadísticas, siendo los estudios probabilísticos su manera de analizar cada situación. Se puede aplicar en la fase final de un proceso. Se utilizan herramientas como cuestionarios, encuestas, mediciones y otras técnicas para recoger datos y números que siempre puedan ser medibles. Existen 4 tipos de métodos cuantitativos. Uno es la investigación descriptiva, el otro es la investigación analítica, la investigación experimental y la investigación semi-experimental. Las técnicas que se utilizan, pues ya los dijimos, entrevistas personales, encuestas telefónicas, encuestas autoadministrativas por correo, etc. Esta sería la estructura del proceso de investigación cuantitativa, en el cual nace de una idea, se hace una exploración con respecto a esta idea, se hace un planteamiento del problema, se hace una revisión de una lectura o de una literatura, se hace una elaboración de hipótesis, se hace el diseño de investigación, se define una muestra, se hace el diseño de instrumentos de investigación que vayamos a utilizar, luego pasamos al trabajo de campo. Por último hacemos el análisis de datos y por último hacemos el reporte. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para la presentación de mi trabajo. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.